En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a seguir adelante, con la ayuda de Dios, en este curso sobre la Eucaristía. Como ven, ya en esta primera imagen está más o menos anunciado lo que vamos a intentar explicar hoy. La Eucaristía en la época medieval, bueno, lo que da un curso pues también de estas dimensiones. Pero hoy vamos a centrarnos en dos herejías que dieron ocasión a que el dogma eucarístico se desarrollara, y los autores que combatieron esas herejías. Y al final de la clase, el último punto, estudiaremos brevemente la doctrina eucarística de Santo Tomás de Aquino, que es un autor pues señalado, y sobre este punto realizó una síntesis bastante completa, aunque todavía, pues, hijo de su época, no es un estudio ni una síntesis perfecta, pero sí, él logró aclarar y dar explicación teológica a bastantes puntos de la doctrina eucarística. Como iremos viendo a lo largo de la clase, gran parte de los problemas que iban surgiendo son problemas que se basan en el lenguaje, en la terminología. Es decir, la teología tiene siempre un lenguaje, tiene que tener a la fuerza un lenguaje preciso. No se puede andar con vaguedades. Por eso los términos que se utilizan tienen que tener un sentido muy claro. Entonces, en esta época, pues a veces se interpretaban de manera distinta los mismos términos, y eso daba lugar a confusiones, Ya veremos sobre esto. Entonces, poco a poco, y es lo que se va a ir haciendo con el tiempo y con el estudio, pues se van a ir fijando términos, por ejemplo, como el de transustanciación, que hoy conocemos, pero que todavía no estaba claro. Y la presencia, lo que es la idea, que es muy importante, ya salió ayer un poquito, de lo que significa la presencia sacramental. No oponer, veremos, no se puede oponer real a sacramental. Y al mismo tiempo tampoco se puede entender real en sentido material. Vamos a ver que tiene que haber un equilibrio entre lo que es el ultrarrealismo, que pretende pues tener eso, una presencia material de Cristo, con lo que es el sentido simbólico. Esos dos serían los extremos, y la doctrina católica siempre está en medio. La doctrina católica es siempre una especie de equilibrio. Jesús es Dios y hombre. En la Trinidad tenemos que son tres personas y una naturaleza. Es la libertad y la gracia. María es virgen y madre. Y se trata no de oponer extremos, no decir o, sino y. Es decir, de aunar realidades que aparentemente a la razón humana le resultan difíciles de entender o le resultan contrapuestas. Pasamos a primera. Bueno, pues este es el primer autor que vamos a estudiar, Pascasio Radverto. Es del siglo IX. Entonces, Pascasio Radverto fue un monje. Él nació en Francia, en Soissons, en el año 790, finales del siglo VIII, pero bueno, su ministerio, sus escritos son del siglo IX. En el 822 entró como monje en el monasterio de Corbie, creo que está escrito, para que vean cómo se escribe, en el norte de Francia. Y alrededor del año 831 escribió su obra eucarística que se llama Liber de Corpore et Sanguine Domini,
el libro sobre el cuerpo y la sangre del Señor, que algunos consideran como el primer tratado, el primer libro orgánico, la primera síntesis que se escribió sobre la Eucaristía. ¿Por qué escribe este libro? Porque otro monje, un discípulo suyo, llamado Warin, con W-A-R-I-N, que era abad de un monasterio en Inglaterra, le presenta sus dificultades para vivir o para aceptar el misterio eucarístico, dado que ya en esos tiempos se empieza a forjar, se está fraguando una mentalidad que podemos llamar empirista. Empirista significa lo empírico es lo comprobable, lo fenoménico, lo que se ve. Entonces se empieza a surgir como una tensión entre las dificultades que experimenta la razón, porque lo que perciben los sentidos es pan y vino, no se percibe otra cosa. Entonces, el que se pueda ir más allá de lo que los sentidos perciben. Entonces, esa dificultad entre lo que ven los sentidos y la realidad de la Eucaristía es la que este discípulo, Warin, le presenta a Pascasio Radberto. Y para darle solución o para dar respuesta, escribe esta obra de la que estamos hablando, el Liber de Corpore et Sanguine Domini. Un concepto importante que Pascasio Radberto señala es, en definitiva, el cómo explicar esa presencia eucarística. Entonces, vemos que él sostiene que no hay oposición entre infigura, una presencia infigura o in misterio, y una presencia verdadera. Decir que Cristo está presente in figura o in misterio, en los padres de la Iglesia significa que está presente de una manera sacramental, pero ese modo de presencia no debe oponerse a la realidad, sino que esas dos categorías, esas dos realidades son compatibles. En el sacramento está esa presencia in figura, pero es una presencia real, una presencia verdadera. Hay una presencia ontológica. Vemos también o veremos cómo, en definitiva, detrás vamos a empezar a tocar categorías que son filosóficas. El concepto de sustancia, cuando hablamos de transustanciación, pues son categorías filosóficas, no son categorías meramente experimentales, que se palpan por los sentidos, sino son categorías filosóficas que nos hablan de una realidad que está más allá de los sentidos. Entonces, siguiendo la línea de los padres de la Iglesia, sobre todo de San Ambrosio de Milán y de San Agustín, que fueron grandes autores en su magisterio sobre la Eucaristía, Pascasio Radberto dice que la imagen o la figura del símbolo contiene la verdad. Y nos asegura que hay también una identidad entre el cuerpo de Cristo, que está presente en la Eucaristía, y el cuerpo de Cristo que nació de María la Virgen. Fíjense también, esto es un pequeño detalle, pero creo que es importante, que siempre dicen es el cuerpo de aquel mismo Cristo que nació de María la Virgen, que fue crucificado, que resucitó. No dicen el mismo cuerpo, es el mismo cuerpo, pero no en el mismo estado, sino que está en estado glorioso, y además veremos que ese modo de presencia es como la clave para entenderlo todo, es una presencia sacramental, in sustancia o in misterio, in figura, pero entendido en el sentido fuerte de que hay una realidad objetiva. Por tanto, no es solo una figura, sino que hay una realidad. Pascasio Radberto dice, debe creerse que después de la consagración no hay otra cosa en la Eucaristía que la carne y la sangre de Cristo, si bien en la figura del pan y el vino. En la figura significa bajo las apariencias, bajo las especies.
Pero ven, insisto que no se trata de contraponer figura a verdad. Esta consagración eucarística, dice Pascasio Radberto, se realiza por la potencia de la palabra de Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo. Nos indica también el cómo se realiza. ¿Cómo se realiza? Por la potencia de la palabra de Cristo. Ya ayer comentábamos cómo San Ireneo de León, él mismo es el primero que daba una explicación del modo, y él hablaba también de la potencia de la palabra. Es lo mismo que dirá también San Ambrosio de Milán. El Dios creador que dijo hágase y comenzó a existir el mundo, donde no había nada comenzó la realidad, pues ese Dios o Cristo que tiene fuerza con su palabra para realizar los milagros y que habla y que hace los milagros en nombre propio, no en nombre de otro, como hacen los profetas. Los profetas invocan el nombre de Dios para hacer un milagro, el profeta Eliseo, por ejemplo. Pero Cristo hace los milagros en nombre propio, es un signo también de su divinidad. Habla con autoridad, en su propia voz, con su propia palabra, con su propia autoridad, pues dice a la tempestad, cálmate, o dice a Lázaro, sal del sepulcro y resucita. Entonces, en esa fuerza de la palabra de Dios, esa fuerza que es creadora, pues se realiza, y por la potencia del Espíritu Santo, se realiza ese prodigio de la conversión de los dones. Para Pascasio Radberto, lo que estamos diciendo, la figura es la apariencia visible, lo que se ve, lo que hoy nosotros llamamos las especies eucarísticas, y que es como la sombra o el signo de una verdad oculta. Esa verdad oculta es para Pascasio Radberto el cuerpo de Cristo. Nuestros sentidos perciben el signo, la figura, las especies, pero nuestra fe cree en la presencia invisible del cuerpo y de la sangre del Señor. Veremos también cómo Santo Tomás explica o intenta explicar y afirma esa presencia real, pero al mismo tiempo invisible, no perceptible a los sentidos. Ahora, Pascasio Radberto está como abriendo camino, sus afirmaciones están bien encaminadas, pero no llegan todavía a tener la precisión que vamos a ver después en Santo Tomás de Aquino. El cuerpo eucarístico, afirma él, no tiene las mismas modalidades que el cuerpo histórico. No es una carne física que se toque, sino que en la Santa Eucaristía estamos hablando de que ese modo de presencia es especial. Es una presencia sacramental, después veremos una presencia sustancial. Pero ese modo de presencia es distinto, ese cuerpo eucarístico es distinto en sus condiciones al cuerpo histórico de Cristo. Además es una presencia espiritual, como digo, no material, porque se trata también de la carne resucitada del Señor, esa carne que ha sido transida por la fuerza del Espíritu Santo en la resurrección. Los límites de Pascasio Radberto, pues que le faltan todavía categorías filosóficas. Piensen que los términos como sustancia, accidentes, pues son propios de la filosofía de Aristóteles, que aunque Aristóteles es del siglo VI a.C., sus escritos, su doctrina, estaban desconocidos en el Occidente, porque se habían perdido y solamente se conservaban traducciones al árabe. Y después fue precisamente en la Escuela de Traductores de Toledo, donde esas obras de Aristóteles se tradujeron nuevamente del árabe al latín. Y de esta manera Santo Tomás de Aquino pudo recoger las doctrinas de Aristóteles y aprovechar lo que tenían de aprovechable, que era mucho, desde el punto de vista filosófico. Saben que la razón, ahora lo veremos también en los próximos autores, tiene que estar también al servicio de la fe, pero la fe no es una fe
fideísta, una fe que diga, pues yo cierro los ojos y creo, sin más, ¿no? Sino que nosotros es la fe que busca entender, ¿eh? Porque la fe no es fruto de un silogismo, pero la fe es también razonable, no es absurda. Entonces, iluminado por el Espíritu Santo, también la teología hace ese esfuerzo de llegar a comprender lo que es comprensible o buscar explicaciones racionales a lo que se puede llegar, y después, donde entra la fe, pues entra la fe. Pero la razón no está fuera de la fe, sino que hay esa armonía entre las dos también. Entonces, a Pascasio Radberto le faltan todavía las categorías filosóficas para poder dar una explicación completa, pero vemos que está en el camino adecuado. Él además afirma que la Eucaristía es un verdadero sacrificio, siguiendo a los padres de la Iglesia, que tampoco dan grandes explicaciones, pero nos transmiten certezas, afirmaciones, realidades. Entonces, él dice que el sacrificio del Señor ha tenido lugar semel, en latín, es una vez. Es muy importante ese concepto de que el sacrificio de Cristo no se repite, no se repite. Cristo ha muerto una sola vez y ya no muere más. Lo que tenemos son participación sacramental, actualización del único sacrificio de Cristo. Lo que se repite es esa actualización en el tiempo, pero el único sacrificio de Cristo no se repite. Después intentaré dar o explicar un poquito más esta parte. Dice así, con este texto termino, a Pascasio Radberto: esta inmolación no estaría en el sacramento sin aquella que ocurrió antaño, la cruz. No habría sacrificio verdadero en la Eucaristía si no tuviera una referencia al sacrificio real de Cristo en la cruz. Pero la víctima es inmolada cada día por nosotros in misterio, en la manera sacramental. De modo que nosotros con el pan podemos comer aquello que fue colgado de la cruz, y del cáliz podemos beber aquello que emanó del costado de Cristo. Estas palabras están tomadas de San Agustín. Dice, reconoce en el pan lo que pendió de la cruz, reconoce en el cáliz lo que emanó del costado. Entonces, si bien hay esa identidad y se afirma esa identidad, al mismo tiempo se está subrayando que la realización, la actualización de ese sacrificio se hace in misterio, a través del sacramento. Muy bien, pasamos adelante. Ahí, muy bien. Este es el siguiente autor que vamos a estudiar, Ratramno de Corbie. Pues si están atentos ahí, como son dos autores que están muy unidos en el tiempo, unidos porque fueron monjes del mismo monasterio de Corbie en Francia, y unidos también porque Ratramno escribe un libro exactamente con el mismo título que había escrito antes Pascasio Radberto, Liber de corpore et sanguine Domini, el libro sobre el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, si están unidos, también están separados. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que Ratramno de Corbie no sostiene una presencia sustancial de Cristo, sino una presencia meramente virtual. Vamos a intentar explicarlo. Entonces, Ratramno escribe su libro para tratar de responder a dos preguntas que le propone el rey Carlos el Calvo, un rey carolingio de esta época. Entonces, las dos preguntas que le formula son esas. Lo que la boca de los fieles recibe en la Iglesia, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿se recibe in misterio o in veritate? ¿En misterio, en sacramento o en la verdad? Pues fíjense, aquí ya está el primer error. ¿Cuál es el error? El decir o in misterio o in veritate. Porque hemos visto antes que el misterio, el sacramento, la figura, contiene la verdad. Es decir, que para Pascasio Radberto la figura y la verdad estaban unidas, porque la figura era la forma sacramental que contiene la realidad eucarística. En cambio aquí ya empieza separando, o. Y la segunda pregunta ¿es el mismo cuerpo nacido de María, que padeció, murió y fue sepultado,
y que después de la ascensión está sentado a la derecha del Padre. Entonces, ya hemos visto que la respuesta de Ratramno es esa: los fieles reciben el cuerpo de Cristo in figura, pero no in veritate. ¿Ven? Ya empieza haciendo esa separación. Entonces, por eso, es una herejía, esto es. Él es una doctrina herética. ¿Queda claro? Sí. Antes hemos visto que el autor anterior, Pascasio Radberto, une, y por eso es una síntesis válida, católica, donde hay una presencia, el in figura, que nos habla de las especies sacramentales, contiene la realidad. Este autor, en cambio, que es herético, separa lo que es la figura de la realidad. Entonces, su explicación no es válida, es una explicación herética. No, Pascasio Radberto es un autor que escribe sobre la Eucaristía. Entonces, este Ratramno sí es herético. La anterior que hemos visto, no. Pascasio Radberto es un autor fiel a la doctrina, pero pues del siglo IX, donde la teología todavía está haciéndose, y donde le falta precisión en algunas cosas, pero sustancialmente él está dando la doctrina católica. En cambio, Ratramno, este autor que estamos viendo ahora, no, su doctrina es herética. ¿Por qué? Por lo que estoy explicando, separa in figura de in veritate. Cuando la doctrina católica es que la figura y la verdad van unidas, el sacramento contiene la verdad, la presencia real de Cristo, pero él las separa. ¿Por qué las separa? Pues en definitiva es como una mentalidad racionalista, empirista, de tal manera que para él lo que ven los sentidos como que se impone a la razón. Si mis sentidos ven esa presencia de las especies, no puede darse la otra realidad profunda, la presencia de Cristo. Sí. Él es 20 años posterior al otro, pero dentro del mismo monasterio pues tuvieron posturas encontradas. Nos dice él, intenta explicarlo, la figura es una sombra que nos ofrece el significado velado de una realidad. Donde hay figura, el sacramento es un significado velado, pero solo significado. En cambio, la verdad está en la misma realidad, en su evidencia. Se manifiesta, es decir, él no puede admitir que la presencia de Cristo se manifieste a través de las especies, sino que él dice, la realidad como que se ve, se capta en sí misma. Entonces, si nosotros vemos pan y vino, ahí no puede estar Cristo. Eso sigue siendo pan y vino. También él es como una reacción, a veces estas cosas suceden en la historia, es una reacción por la ley del péndulo. Había autores que defendían lo que hemos llamado antes el ultrarrealismo, es decir, la presencia material de Cristo. Decíamos ayer como si nuestros dientes masticaran su cuerpo, como si al partirlo se partiera su cuerpo en las especies. Eso se llama el ultrarrealismo, que no es la doctrina católica. Entonces él, como reacción a ese ultrarrealismo, se va hacia el simbolismo. Por salvar o por no caer en el ultrarrealismo, se va al otro extremo, que también es herético, que es el del simbolismo. Y ya hemos explicado cómo la doctrina católica está en ese equilibrio de la presencia real sacramental. Entonces él, al responder a la segunda pregunta que le hace el rey, se ve más claramente el error de su doctrina. Y él sostiene que no se puede afirmar la identidad esencial entre el cuerpo eucarístico y el verdadero cuerpo que nació de María, padeció y resucitó. No hay identidad, dice él. Por lo tanto, en la Eucaristía no estaría el cuerpo de Cristo realmente. ¿Qué es lo que hay? Él sostiene que hay algo. ¿Pasa alguna
vale, quédate ahí. Muy bien. Hay una identidad, perdón, no hay una identidad, pero sí hay una cierta presencia. ¿Qué presencia reconoce? No la presencia ontológica real de Cristo, sino solamente una presencia virtual. Estaría presente en el sacramento la fuerza salvadora, pero no la persona de Cristo. Entonces es una presencia mínima, no de la persona, de la realidad, de la sustancia del cuerpo de Cristo, sino que, como otros sacramentos, daría gracia. Los otros sacramentos no contienen la persona de Cristo, transmiten la gracia de Cristo, pero no la persona. Entonces, a esto es a lo que llegaría solamente Ratramno. Y como señala ahí, él reconoce como dos cuerpos, aunque habría que ponerlo entre comillas, un cuerpo histórico, verdadero, que está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, y el cuerpo sacramental, como digo, cuerpo entre comillas, que es solo figurado, es un símbolo, es un símbolo que tiene la virtus sacramental, esa fuerza de transmitir la gracia, pero no está la presencia de Cristo. La persona de Cristo no estaría en el pan eucarístico, sino solamente esa gracia. ¿Se entiende? ¿Me explico suficiente? ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo sucede respecto de la Eucaristía. Para él no es el memorial de la pasión, sino solamente un memorial subjetivo. El memorial subjetivo es que yo, me lo hace recordar a mí, pero no hay algo exterior, objetivo en sí mismo. Entonces estamos moviéndonos en el mismo campo, algo simbólico. Muy bien. Pasamos. Berengario de Tours. Este es otro autor que también marca una época y que es también claramente herético. Berengario de Tours es un autor herético y su herejía fue causa de profundización en la doctrina eucarística. Ya estos días hemos ido viendo cómo siempre que hay una herejía, pues obliga a la Iglesia a ir adelante con la doctrina, a pensar, a formular mejor, a definir mejor para que se entienda. Entonces, hay un progreso en el dogma y en el entendimiento, en la comprensión de la doctrina católica cada vez que surge una herejía. Pues bien, Berengario de Tours es también un autor herético en este punto, en el tema eucarístico. ¿Cuál era el problema de fondo? Pues en definitiva era también un problema del método de trabajo y entre el crear una oposición entre la razón y la fe. Podemos decir que Berengario de Tours es un racionalista, en cuanto que lo que se ve es lo que hay, puesto así muy sencillo. Lo que se ve es lo que hay. Después intentará explicarlo con palabras más científicas, pero en definitiva se reduce a eso. Entonces, dentro de los dos métodos que hay, él da prevalencia a la razón sobre la fe. Incluso intenta adaptar la escritura a sus propias doctrinas, a su propio pensamiento. En cambio, en el método correcto, que está representado por otro autor que vamos a ver a continuación, que se llama Lanfranco de Bec, pues se usa la razón, pero se usa al servicio de la fe. Entonces hay una verdad de fe que está delante de nosotros, que nos ha sido confiada, que nos ha sido revelada. Entonces la razón intenta explicarla, intenta penetrarla, intenta comprenderla, pero respetando siempre lo que es la verdad de fe. Por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, el Señor nos ha dicho, esto es mi cuerpo. Entonces esa afirmación no tiene vuelta atrás. Esa es la realidad. Esto es el cuerpo de Cristo. Entonces, la doctrina verdadera intenta comprenderlo, sabiendo que esa es la verdad. Yo tendré que buscar el camino, pero esto es a lo que tengo que llegar, que es innegable, porque me ha sido entregado por el Señor. En cambio, Berengario dice, si mi razón no llega a entender eso, pues es que eso no puede ser así, y tenemos que entenderlo de otra manera. Y por eso él concluye que Cristo no está presente realmente en la Eucaristía. Porque, ¿qué es lo que perciben mis sentidos?
el pan y el vino, las especies eucarísticas. Entonces, si eso es lo que mis sentidos perciben, la sustancia que está detrás no puede ser otra más que la del pan y el vino. Él niega la transustanciación, niega la posibilidad. Y por eso él reconoce una presencia meramente simbólica. Ni siquiera como Ratram, ¿no?, que hemos visto, que admitía la gracia, la virtus, aunque no estaba la persona, la sustancia de Cristo, admitía que había una fuerza de la gracia de Dios, la potencia salvadora actuaba a través del sacramento. Berengario ni siquiera eso. La presencia es meramente, o sea, es simbólica. El pan y el vino son símbolo de Cristo, nada más. ¿Este era monje también? Este no era monje, pero era clérigo. Le faltó la fe, sí. Pero después, ahora veremos cómo, bueno, le invitaron a que hiciera una profesión de fe católica y él pues la admitió y la hizo. O sea que después volvió al seno de la Iglesia. No, eso es. Ahora lo vamos a ver también en el siguiente punto. Entonces, el pan y el vino, dice Berengario, mediante la consagración quedan determinados a significar el cuerpo y la sangre de Cristo, pero permanecen siendo lo que eran. Es decir, allí no hay transustanciación ninguna. El pan y el vino siguen siendo lo que eran, pan y vino, pero significan el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, le falla también pues esa capacidad de distinguir, lo que hemos dicho antes, entre la sustancia y los accidentes, y también le falla la fe, realmente, porque aquí, más que... ¿Cómo? Sí, exactamente, ¿no? El querer reducir la fe a mi razón, pues es recortar el misterio. Entonces es la razón la que tiene que rendirse, intentar penetrar el misterio hasta donde llegue, pero rendirse siempre ante el misterio de Dios, que se nos afirma. Pero él no, él da prevalencia a la razón sobre la fe y entonces pues termina mal, ¿no? Y él niega también la presencia real porque niega la posibilidad de la multilocación. ¿Qué es eso de multilocación? No sé cómo estamos. Muy bien, ya me va siguiendo muy bien ahora y pueden ir pasando las diapositivas o las imágenes. Multilocación es estar en muchos sitios a la vez, ¿no?, como están las hostias consagradas. Entonces Berengario dice, el cuerpo de Cristo está en el cielo a la derecha del Padre y de allí no se mueve. De allí no se mueve, por lo tanto no puede estar en tantos sitios a la vez como están las hostias consagradas, por lo tanto la presencia real no puede darse. Entonces esto también es olvidar pues la virtualidad y las características que tiene el cuerpo resucitado de Cristo. El cuerpo resucitado de Cristo puede pasar por las paredes, por las puertas, cuando estaban los discípulos, tiene otras posibilidades y la multilocación sería una de ellas también. Pero aún así, pues eso se trata de una presencia sacramental. No es que Cristo deje de estar en el cielo para venir a la Eucaristía, sino que está en el cielo y al mismo tiempo está en la Eucaristía a través de esa presencia sacramental de la que estamos hablando. ¿En la Biblia hay algún pasaje donde haya multilocación de espíritus? Pues propiamente no, pero sí que se ve que las propiedades del cuerpo resucitado son distintas de las del cuerpo físico de Jesús. Antes de la resurrección Jesús se cansa, Jesús necesita. Es verdad que en la transfiguración, por ejemplo, en un momento él deja ver, ¿no?, la potencia de gloria que hay en su cuerpo, pero normalmente Jesús, digamos, al asumir la humanidad, vive y según las limitaciones que la humanidad que ha asumido le impone. Claro, como Dios no necesitaría dormir, pero como Dios hecho hombre se cansa, duerme, tiene sed. Le dice a la samaritana, dame de beber. Entonces, normalmente las propiedades del cuerpo glorioso solo se han manifestado después de la resurrección. Aparte que la misma materia, la misma carne que Cristo ha asumido, después de la resurrección, esa materia y esa carne han sido ya transformadas. Es carne gloriosa, es cuerpo glorioso. Hay una identidad,
porque Jesús les dice, mirad mis manos y el costado, soy yo. Por lo tanto, el mismo cuerpo que murió en la cruz es el mismo que ha resucitado. Hay una continuidad, pero ha habido una transformación. El cuerpo ya no es un cuerpo material, sino es un cuerpo resucitado. Es materia glorificada. Lo que nosotros podemos conocer de lo que los apóstoles nos han contado que vieron en Jesús, porque por otra parte el cuerpo resucitado que conocemos es el cuerpo de Cristo, no conocemos otro. Precisamente también por eso, porque es una manera distinta de presentarse. Podría hacerse, como digo, Él les enseña las manos y los pies para que ellos comprendan que es Él, pero su aspecto desde luego ha cambiado, no es exactamente igual. También Él puede quizá presentarse como bajo otro aspecto o no dejarse reconocer. Sí, aunque propiamente el cuerpo resucitado no necesita la comida. Es un gesto que el Señor hace como para demostrarle su cercanía. Pero el cuerpo resucitado no necesita comer ni respirar. Es un cuerpo que no está sometido a las limitaciones de la materia. Muy bien, pasamos entonces al otro autor, Lanfranco de Bec, muy brevemente, que es el autor que combate la herejía de Berengario, aunque no será él solamente. Entonces, él vuelve a mantener esa diferencia de la que estábamos hablando entre la sustancia y las especies. En definitiva, vuelve a dar otra vez la prevalencia a la fe por encima de la razón. Y que aunque nuestros sentidos siguen viendo el pan y siguen viendo el vino, la fe nos dice que ahí está realmente la presencia de Cristo. Y por eso dice así Lanfranco: nosotros creemos que las sustancias terrenas que en la mesa del Señor son santificadas de modo divino por medio del ministerio sacerdotal, son milagrosamente convertidas en la esencia del cuerpo del Señor por acción de la excelsa potencia, mientras se mantienen las apariencias de las mismas cosas. ¿Ven? Entonces él guarda ese equilibrio de afirmar por una parte la transformación de los dones, de la esencia, lo llama él, no usa tampoco todavía el término sustancia. ¿Ven? Que, como les decía, es esta dificultad, es el tratar de unificar el lenguaje y de precisar los términos, de tal manera que con un término todo el mundo sepa lo que se está diciendo. Entonces, ese proceso es el que estamos ahora viviendo, pero él afirma ese cambio en la esencia y se mantienen las especies. O sea, es la doctrina eucarística católica. Muy bien, pasamos adelante. El Sínodo Romano de 1079. Pues ante esas afirmaciones de Berengario, pues hubo también sus reacciones. Entonces, las doctrinas de Berengario fueron condenadas en varios sínodos, en el sínodo de Vercelli en 1050, en el sínodo de Florencia, 1055, en un sínodo romano anterior a este, 1059, pero después de 30 años de discusiones terminológicas, aclaraciones, etcétera, pues se le pidió a Berengario que hiciera una profesión de fe católica, donde le pidieron, mira, tú tienes que decir esto y tienes que admitir que crees esto para poder estar en comunión con la Iglesia. Entonces, ¿cuál era esa fórmula? Pues la leemos. Yo, Berengario, creo de corazón y confieso con la boca que el pan y el vino que se ponen en el altar por el misterio de la sagrada oración y de las palabras del Redentor se convierten substancialmente, en latín substantialiter converti, se convierten sustancialmente, aquí está la afirmación clave, porque él antes solo mantenía el simbolismo, no admitía esa conversión, ese cambio en la sustancia, pues ahora lo confiesa en la fórmula, se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y que después de la consagración son el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen y que, ofrecido por la salvación del mundo, estuvo pendiente en la cruz y está sentado a la diestra del Padre, y la verdadera sangre de Cristo
que se derramó de su costado, no solo por signo y virtud del sacramento, sino en la propiedad de la naturaleza y verdad de su sustancia. Ven que no le dieron opción a que quedara nada sin aclarar. Lo repiten por H, por B, con miles de tal manera que quede bien claro que está confesando la fe de la Iglesia. Hombre, yo ya no puedo entrar en el corazón de Berengario. Yo quiero creer, aquí dice, creo de corazón y confieso con la boca. Que él lo dijo de verdad o de mentira, yo ya no lo sé, Dios lo sabe. Pero que dijo lo que dijo, eso sí está escrito. Entonces, bueno, vamos a darle un voto de confianza al pobre Berengario, ¿no? Esperemos que esté en el cielo también. Bueno, muy bien, entonces ven que la Iglesia romana le obliga, o le pide, vamos a ser así más educados, le pide que para estar en comunión tiene que hacer esta confesión de fe, que es la fe de la Iglesia. Entonces esta confesión lo que nos muestra es la fe eucarística de la Iglesia. Muy bien, y vamos a pasar finalmente a Santo Tomás de Aquino. Pensaba yo que iba a ser más breve hoy, pero veo que soy un poco rolleras aquí, siempre me voy. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino es un autor clave en la época medieval por la síntesis que él mismo realiza. Si Dios quiere, el viernes vamos a ver también cómo intervino en la fiesta del Corpus Christi, que es también muy bonito, pero por su doctrina, sobre todo esa suma teológica que él tiene, donde hace pues una síntesis, ¿no? Se ve que era una cabeza portentosa, una capacidad de recoger todos los datos, de analizarlos y de ponerlos de una manera sistemática, mostrando la relación y la vinculación que existen entre todos ellos. Entonces, él estudió en profundidad, también a causa de estas herejía de Berengario, que estaba todavía flotando, aunque Berengario hizo su confesión de fe, pues saben que cuando se tira una piedra, pues después no se sabe hasta dónde llega. Entonces él estudia en profundidad la transustanciación y parte de la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía, el sacramento que contiene de modo real y sustancial la humanidad del Señor. Dice también, esta presencia no puede ser conocida por los sentidos, sino solo por la fe que se apoya en la autoridad divina. ¿Ven? Aquí estamos hablando ya presencia real, verdadera, pero al mismo tiempo sacramental, que no se percibe por los sentidos. Como digo, él pretende mantener ese equilibrio católico del que hemos hablado, evitando, por una parte, el cafarnaitismo o el ultrarrealismo. Cafarnaitismo viene de los cafarnaitas en Cafarnaún, cuando Jesús hace el discurso del pan de vida, el que no come mi carne, pues algunos lo entendían en ese sentido material, era lo que hemos llamado antes el ultrarrealismo. Entonces ese sería un extremo y el otro extremo es el simbolismo. Entonces la doctrina católica es el equilibrio, como estamos diciendo, presencia real, sustancial, pero al mismo tiempo a través de las especies sacramentales. ¿Cómo está Cristo? ¿Cómo comienza a estar Cristo en el sacramento? Pues dice él, por la conversión de la sustancia del pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Entonces el modo como comienza a estar es por la conversión. Esta conversión se llama transustanciación, que como digo es un término filosófico donde lo que se produce es el cambio en la sustancia, permaneciendo los accidentes, la parte visible, fenoménica, lo que se percibe de la realidad. Vamos a explicarlo un poquito más ahora. Entonces, por una parte, la sustancia del pan y del vino no permanecen más, desaparecen, aunque nuestros sentidos siguen percibiendo las especies, los accidentes del pan y del vino. Pero aunque nuestros sentidos perciben esos accidentes, lo que nosotros vemos parece pan y parece vino, la fe nos dice, ha dicho el Señor, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, nosotros
creemos, sabemos que está la presencia real de Cristo bajo esos accidentes. La transustanciación es un cambio admirable y singular. No hay ningún otro cambio como este en el orden de la naturaleza. Porque en la naturaleza los cambios se realizan también por la mutación de los accidentes. Este es un cambio único. ¿Por qué? Pues que permanecen los accidentes y cambia la sustancia. Entonces no hay ningún cambio como este en la naturaleza. Tercer lugar, no es una aniquilación de la sustancia del pan, sino una conversión. No se aniquilan, sino que se convierte. La sustancia del pan y el vino se convierten, se transustancian en la sustancia de Cristo. Entonces, el fruto de esa conversión es la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Del mismo Cristo que nació de María, que murió en la cruz y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y al mismo tiempo la transustanciación es un cambio instantáneo, no se realiza poco a poco, no es un proceso, es un cambio instantáneo, de tal manera que cuando terminan las palabras del sacerdote, en el momento de la consagración, de manera inmediata se produce esa transformación, esa transustanciación de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Entonces ahora él dice, ¿cómo se explica entonces? Bueno, aquí entramos un poquito en cosas filosóficas. Normalmente, en cualquier realidad, la sustancia de esa cosa o de ese ser sustenta o sostiene lo que son los accidentes. Con un lenguaje un poco burdo, es como si los accidentes estuvieran colgados de esa realidad, de esa sustancia que está detrás. Entonces se pregunta Santo Tomás, ¿no? ¿Cómo es posible que los accidentes del pan y del vino se queden ahora como sin tener dónde colgarse? Porque ya no hay sustancia de pan y vino y no se cuelgan o no se sostienen en el cuerpo de Cristo porque es otra sustancia distinta. Entonces él dice, las especies se mantienen realmente por un milagro de Dios. Y lo explica de la siguiente manera. Dios es el que sostiene en el ser todas las cosas. Él es la causa primera, que normalmente obra a través de la causa segunda. ¿Qué es lo normal? Que los accidentes inhieren, se sustentan en la sustancia. Entonces esa sustancia sería la causa segunda. Pero en este caso no hay sustancia, entonces es Dios mismo, la causa primera, el que sustenta o mantiene en el ser a los accidentes del pan y del vino. Esa es la explicación que da Santo Tomás. Y intenta explicar un poco más todavía lo que es o cómo se realiza el misterio de la transustanciación. Entonces ya hemos visto que por las palabras de la consagración, de manera inmediata, la sustancia del pan se transforma, se transustancia en la sustancia del cuerpo de Cristo. Pero sabemos que Cristo está todo entero en el sacramento. ¿Cómo sucede esto? Entonces, por las palabras de la consagración se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, pero por una unión íntima que existe entre todos los elementos de su cuerpo, de su humanidad, que se llama la concomitancia. Aquí está, concomitancia. La concomitancia es esa unión íntima que existe, de tal manera que donde se hace presente la sustancia del cuerpo de Cristo, inmediatamente se hace presente también la sustancia de su sangre, su alma y su cuerpo humano, en esa, la sustancia de su cuerpo resucitado y glorioso. ¿Se entiende? No se entiende. Muy bien. Concomitancia. Intento explicarlo otra vez. La unión íntima que existe entre la humanidad de Cristo y todos sus elementos. Entonces, si por la conversión se hace presente uno de ellos, que es la sustancia del cuerpo, inmediatamente se hace presente al mismo tiempo, porque no puede existir sin ellos,
la sustancia de la sangre, su cuerpo glorioso, su alma, etc. ¿Se entiende? ¿Eh? Y después, un paso más todavía, la unión hipostática. Cristo, al hacerse hombre, ha asumido una naturaleza humana. Hay esa unión hipostática, hipóstasis es la persona. En la persona de Cristo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina, y son inseparables. Nos enseña la teología que la humanidad que Cristo ha asumido no la deja nunca. De hecho, está con él en el cielo, y ya para siempre Cristo vive encarnado. El Verbo ha tomado carne y siempre, para el resto de la existencia, es el Verbo encarnado, con su humanidad gloriosa. Entonces, donde se hace presente su humanidad, se hace presente inmediatamente su divinidad, por la unión hipostática, porque no puede estar separado la humanidad de la divinidad de Cristo. Entonces, esta es la explicación que da Santo Tomás. Así que sería, primer paso, aunque todo sucede de manera inmediata, pero primer paso de una manera racional, transustanciación, el cuerpo, el pan, la sustancia del pan se hace sustancia de su cuerpo, por la concomitancia, todos los elementos de su naturaleza se hacen presentes, porque no puede existir sin ellos, y donde está su humanidad, por la unión hipostática, se hace presente la divinidad. De tal manera que, bajo las especies del pan, está contenido todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo mismo, el mismo proceso sucede para la transformación de la sustancia del vino en la sangre del Señor. Bien, y terminar, por lo menos mencionar, porque tengo que responder a la pregunta que ayer me hacían aquí y hoy me han vuelto a sacar, de los milagros eucarísticos. Santo Tomás dice y afirma, la presencia eucarística de Cristo es una presencia sustancial. Por eso su humanidad es allí invisible e intangible, ni se ve ni se puede tocar. Entonces, todo el contacto del cuerpo de Cristo es a través de las especies eucarísticas. En ese himno que él compuso, el Adoro te devote, dice, Adoro te devote, latens deitas, deidad latente, que subis figuris vere latitas, que verdaderamente estás como latiendo, escondido. Pues es siempre la presencia, dice Santo Tomás, per modum substantiae, a través de la sustancia, presencia sustancial. No entran en relación directa con el mundo externo, sino solo mediante las especies del pan y del vino. Por eso nuestros sentidos no están en condiciones de percibir directamente en la Eucaristía el cuerpo del Señor, que para nosotros sigue siendo invisible e intangible. Entonces llegamos ahora, ¿y qué pasa con los milagros eucarísticos? Pues dice Santo Tomás, pueden suceder por dos cosas. Uno, que sea una visión subjetiva, es decir, que esa misma persona, Dios permita que ella vea en su intelecto el cuerpo de Cristo, o vea la humanidad de Cristo, o vea la carne de Cristo, o vea gotas de su sangre en las especies, o a través de las especies. Es una visión subjetiva, sería un primer caso. Y un segundo caso es que sea una cosa objetiva, es decir, que todo el mundo ve, como el milagro del anciano, por ejemplo. ¿Qué ha sucedido ahí? Pues lo que ha sucedido ha sido un milagro en las especies eucarísticas. Es decir, detrás lo que han cambiado han sido las especies. Y lo que antes era la especie de pan, ahora es una especie de carne. ¿Y detrás qué hay? La presencia sustancial de Cristo. ¿Se comprende? Muy bien, pues así lo tienen en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 76, artículo 7. Si alguno se aburre y quiere leerlo, pues ahí lo puede. Suma Teológica, parte tercera, artículo 76, cuestión 76, artículos 7 y 8. Muy bien. Y así también, reafirmando esta doctrina en uno de los himnos eucarísticos que él compuso, que se llama Lauda Sion, pues dice, quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra, sino que lo recibe todo entero. Muy bien.
Y solamente la última palabra, que Santo Tomás de Aquino desarrolló mucho, como han visto, y con bastante precisión, todo el tema de la transustanciación. Entonces, el tema del sacrificio eucarístico son como los dos puntos fuertes de la doctrina, son siempre la presencia y el sacrificio, que van unidos. Entonces, Santo Tomás desarrolló mucho el tema de la presencia, el tema del sacrificio lo estudió menos, pero evidentemente pues sostiene también que ahí la Eucaristía es sacrificio porque contiene la víctima, Cristo, que se ofreció en la cruz. Y también porque a través de la Eucaristía llegan a los fieles los frutos de la pasión del Señor. Pero no llegó todavía a desarrollar el sentido y la categoría de memorial, de ese sentido de actualización del único sacrificio de Cristo. Muy bien, pues con esto terminaríamos la lección de hoy. Una pregunta. En el himno dice, quien lo recibe no lo rompe, no rompe la sustancia del cuerpo. ¿Por qué? Porque entra siempre a través de los accidentes. No lo rompe, no lo quebranta, ni lo desmembra. No es que esté comiendo los miembros físicos de Cristo. Está mordiendo las especies eucarísticas. No, exactamente. Entonces, bueno, siempre hay que recibirlo con respeto al cuerpo. Pero también Jesús nos dijo, tomad y comed. O sea que no es que uno lo coma, el hecho de masticarlo a veces o por lo menos ablandarlo o tocarlo con los dientes, no es ninguna falta ni ningún pecado. Bueno, ahí ya no entramos en cuestiones teológicas, dogmáticas, sino cuestiones espirituales. Si usted me pregunta, yo que tengo, pues la doctrina de la Iglesia actualmente es que uno puede comulgar, no sé si aquí hay otras leyes distintas, uno puede comulgar en la mano, en la boca o de rodillas. Ahora, usted me pregunta a mí, usted personalmente, Padre Félix, aquí esto ya no está hablando la Iglesia, estoy hablando yo, ¿vale? Para diferenciar. Pues hombre, yo siempre creo que la mejor manera de comulgar es de rodillas y en la boca. ¿Por qué? Pues porque se muestra la adoración. Estamos viendo que en muchos sectores de la Iglesia se está perdiendo el sentido de la adoración y el sentido de la presencia real de Cristo. Entonces, el hecho de arrodillarnos es una manera de confesar la presencia del Señor. Y después recibir en la boca, pues si estamos diciendo que en cada partícula, precisamente, si nosotros partimos las especies eucarísticas, no se parte la sustancia del cuerpo, sino que en cada parte está completo Cristo. Entonces, en cualquier partícula está completo el Señor. ¿Cuántas personas reciben en la mano? Entonces, desde que cuando la hostia sale de las manos del sacerdote y está en las manos del fiel, el fiel es responsable de lo que está haciendo con ella. Entonces, mira, uno recibe en la lengua y no hay problema de partículas. Por intinción, ¿no? Mojaban la forma el sacerdote y se lo daba a comulgar, sí. O sea, la fe nos dice lo que estábamos diciendo antes. Y saben que mañana lo veremos, si Dios quiere, mañana estudiaremos la herejía protestante, Lutero, y los otros protestantes, el Concilio de Trento y las herejías actuales. Entonces, en el protestantismo se decía que no se podía recibir bajo una especie sola, sino que era imprescindible las dos. Entonces, la Iglesia, por subrayar que bajo cada especie está Cristo entero, impuso la comunión a los fieles solo con el pan, como una manera de insistir y mostrar a las claras que tanto en una especie como en la otra está Cristo entero. Ahora, la Iglesia recomienda que se pueda hacer la comunión bajo las dos especies, aunque evidentemente confesamos que yo recibo la hostia, estoy comulgando a Cristo entero. Pero desde el punto de vista significativo del signo, es más completo si se hace bajo las dos especies. No, ha habido bastantes restricciones. O sea, de hecho, en los misales hasta ahora, pues solo era restringido para una cierta, pues eso, para una boda, para, pues, ¿qué digo yo?, una primera misa de un sacerdote que lo da a su familia, una misa de comunidad, una misa especial de un grupo pequeño,
eran cuestiones más bien de práctica pastoral, de conveniencia pastoral. Ahora, también para mí, yo creo que si se organiza bien, pues es más completo, es muy bonito para los fieles y que se puede hacer muy bien, no quita tampoco tiempo y enriquece. O sea, de hecho, pues en mi comunidad todos los días hacemos la comunión por intención bajo las 2 especies también, mientras duren las especies sacramentales. O sea, la presencia, digamos, presencia sacramental de Cristo mientras duran las especies. Ahora, una vez que las especies desaparecen, está la presencia de Cristo en el alma, por la gracia que se ha incrementado por la comunión. No, la Iglesia nos dice que ellos reciben la comunión. Entonces, la manera correcta es mano izquierda, como un trono, mano derecha debajo, recibe y delante del sacerdote la consume y después revisa de que no hayan quedado partículas en la palma de la mano. Esa es la manera correcta de comulgar en la mano, si se hace. No, bueno, probablemente si lo entendemos bien o intentamos entenderlo bien, es lo que hemos intentado explicar. Está la sustancia de la sangre de Cristo, la sustancia del cuerpo de Cristo. Es una presencia sustancial, que no se ve ni se toca, no es una presencia material. Entonces, no somos caníbales comiendo la carne del Señor, ni bebiendo su sangre materialmente, pero es ciertamente una presencia real, está su cuerpo, está su sangre, ¿cómo? A través de las especies sacramentales, una presencia sustancial. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si Dios quiere, y si ustedes aguantan, mañana nos veremos. Damos también la bendición y rezamos un Ave María a la Virgen Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Eucaristía, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.